Buenos días y bienvenidos a esta sesión de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval para celebrar el Día Internacional de la Filosofía, que es, como todos sabemos, una celebración propuesta por la UNESCO para que en todo el mundo se hagan actividades en pro del conocimiento de esta disciplina y su importancia y su fortalecimiento. Como nosotros somos una especialidad dentro de la filosofía, es decir, la filosofía medieval, vamos a organizar este encuentro precisamente en función de analizar, comentar las cuestiones relativas a la enseñanza y la investigación de la filosofía medieval. Pero antes de dar comienzo a la mesa que teníamos previsto, también es importante que utilicemos estos minutos para hacer la presentación de la publicación, la última publicación de nuestra editorial, la editorial de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, que ha publicado las actas del segundo intercongreso. Lo voy allá, me voy allá. ¿Clase? No, estoy escuchando una charla, pero la corto. Por favor, pido que apaguen los micrófonos para que no interfiera, gracias. Entonces comentaba que hemos publicado las actas del segundo coloquio intercongresos que se realizó en octubre pasado, también todo íntegramente online. Y las actas ya están subidas, son un ebook, pero hemos, para que lo vean, hemos hecho algunas bajadas papel y quiero mostrarles, este es, diríamos, el libro publicado. Es un libro bastante considerable, tiene como 300 y pico de páginas y lo importante es que ha salido muy pronto. Es decir, apenas una semana o 10 días después de realizado el encuentro, y esto se debió a que habíamos solicitado los trabajos con anterioridad. El contenido de esta publicación es el siguiente. Tal como fue elaborado el encuentro, tenemos secciones en la publicación. Perdón, Celina, estás silenciado el micrófono. Perdón. Bien. Estoy diciendo que en esta publicación tenemos las mismas secciones que hubo en el coloquio. La primera es la de ponencias temáticas, que abarca la mayor parte de las ponencias, son 27 ponencias, son 25 ponencias que van cronológicamente ordenadas desde la primera época patrística hasta ya la modernidad. Tenemos el último tema es Soares. Voy a mencionar rápidamente los autores. Laura Carolina Durán, Susana Violante, en el orden en que están en la publicación, Silvia Contaldo, María Leonor Javier, Mariano Gabriel Pacheco, Fernando Schlichter, Silvana Filippi, Paulo Martínez, Julio César Barrera Vélez, Luis Benítez Arias, Ignacio Anchepe, Saulo Dorado, Cecilia Giordano, Manuel Serra Pérez, Enrique Mayocchi, Olga Larre, Jorge Augusto da Silva Santos, Fernando Campo, Beatriz Reyes Oribe,
Luis María Mendoza, Jimmy Basburg, Nelson Reynoso Fonseca con José de Jesús Herrera, Julián Barenstein, Celina Lertora y Ismael Pavetti. Al final, las últimas ponencias se refieren a trabajos que visualizan la totalidad del pensamiento medieval. El segundo grupo temático se titula Miscelánea, porque de alguna manera son textos diferentes, con unas características diferentes, y aquí tenemos las tres publicaciones de Gloria Silvana Elías sobre el pensamiento de los franciscanos coloniales en materia de atención a los indígenas, Pedro Mantas, un informe de investigación sobre un trabajo que él está haciendo ahora, y Luis Basigalupo, que es la presentación de un libro que saldrá próximamente. Esta miscelánea responde también a un criterio de la revista en que publicamos artículos que se refieren a la filosofía medieval, pero con un mix de alguna otra disciplina, o sea, son interdisciplinarios, o bien tratan aspectos de tipo diferente, por ejemplo, consideraciones de metodología o consideraciones de informes de investigación, de modo que también hemos publicado con este criterio de la revista la sección miscelánea. Luego, hemos tenido mesas de intercambio. La mesa de intercambio como lo hacemos en todas las reuniones oficiales de la red, también en este caso, se vinculó al mismo tema que nos ocupa hoy, en la investigación y la enseñanza de la filosofía medieval, y en esta mesa participaron Luis Basigalupo de Perú, Juan Manuel Campos Benítez de México, Silvia Contaldo de Brasil, Nicolás Lázaro de Argentina, yo misma, y Jimmy Basburg de Costa Rica. En esta mesa hubo un cierto consenso en que hay dificultades metodológicas, no solamente los que hablaron porque se habían anotado con un tema, sino también los que participaron con presentaciones espontáneas o con preguntas, etcétera, y justamente fue una larga mesa de discusión, por lo cual pensamos que en la presentación de estas actas y como tercera mesa virtual, de las que habíamos anotado como una actividad específica de la red diferente, es la primera vez que hacemos este tipo de mesas, queríamos cerrar este ciclo con una presentación relativa a esta problemática. Luego tenemos las presentaciones de libros y de colecciones y de proyectos. Y finalmente hemos cerrado con la presentación, que también se encuentra aquí, del magíster César Ibarra, que será el coordinador, mejor dicho, ya en la preparación, el coordinador del próximo congreso que tendrá lugar en mayo del año que viene. Esto es entonces el libro, que ustedes esta es una bajada en papel, pero ustedes lo tienen en PDF en nuestro sitio, junto con las revistas, es decir, en Medieval y Americana. Bien, sin más preámbulos, entonces, doy por cerrado esta presentación. Agradezco mucho a todos los que han participado en ella. Las coordinadoras de esta edición hemos sido Susana Violante y yo, y hemos trabajado auxiliados también por la buena voluntad de los que nos acompañaron, y por la administradora de nuestros sitios, Judith Raimondo, que realmente trabajó mucho para que esto pudiera ser subido en tiempo récord. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces a la mesa propiamente dicha, y la dinámica de este encuentro será que primero, en la primera parte, hablarán
las 3 personas invitadas, y luego de un intermedio de 40 minutos, perdón, luego de los 40 minutos habrá un intermedio de 5 minutos y iremos a la segunda tanda con preguntas, cuestionamientos, discusiones, etcétera, con los presentes. Pedimos a los invitados una exposición de no más de 15 minutos. Yo quisiera aquí darle la palabra en primer lugar, porque quedó pendiente, a Susana Violante, porque ella se había anotado para hablar en la mesa, y luego decidió coordinarla porque no teníamos un coordinador disponible en ese día y hora, entonces resignó su participación que ya tenía preparada, de modo que es justo que ahora tenga la prioridad de comenzar. De modo que vamos a escuchar lo que Susana había pensado para el intercongreso y que ahora tendrá la oportunidad de decirlo. Adelante, Susana. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y feliz día de la filosofía para todos nosotros. Muchas gracias, Elina, pero bien, la cuestión es que pensaba yo comenzar con la cuestión acerca de las problemáticas acerca de la investigación sobre filosofía medieval, y que si bien muchas cosas se dijeron en el intercongreso y que no es necesario reiterarlas porque ya las sabemos, o sea, acerca de las fuentes, de las posibilidades e imposibilidades de acceso a las fuentes, un poco mi postura es que para el acceso a la investigación de la filosofía medieval es importante, ¿no?, el conocimiento general de la totalidad del período, de la diversidad de pensamientos que ha habitado en todo este período tan extenso de la filosofía medieval. Mucho de lo escrito está aún sin traducir, está aún sin ser tenido en cuenta, y por eso considero que es importante, antes de ir a lo específico que cada uno de nosotros pretendemos investigar, alcanzar ese conocimiento de todo lo que falta por analizar, por leer, por traducir. Y entonces, de ese modo sería, se me ocurre pensarlo, o sea, lo pongo en discusión obviamente, se me ocurre que sería un modo de desdogmatizar el período, ¿no? Porque todavía encontramos que está muy detenido sobre muchos filósofos que son sumamente relevantes. No se trata de dejar a ninguno de lado, justamente por eso la importancia de mostrar estas diferencias temáticas en un periodo tan extenso. Por otro lado, he notado que en varias investigaciones o tesis doctorales, también en el status questionis se deja de lado a algunos autores, o en las referidas, por ser hoy el Día de la Filosofía, a otros momentos del pensamiento o de la historia de las mentalidades, según como lo queramos ver, se deja de lado en ese estado de la cuestión al período medieval, ¿no? Se sigue manteniendo de ese modo el prejuicio de que este periodo no generó ninguna modificación, y se sigue saltando en muchas tesis doctorales generalmente de Aristóteles a Descartes o a Tomás de Aquino, o de Aristóteles a Kant, ¿no?, o a la contemporaneidad, a filósofos contemporáneos. Y se pierde de vista lo que yo llamo la transformación o transfiguración, o sea, un trabajo muy, muy detallado que se hizo durante este periodo, durante todos sus siglos, desde los primeros siglos
de lo que podemos entender como esta, que es la primera transformación al cristianismo de los judíos de la diáspora, los judíos de Palestina, que se han tenido que helenizar, que esa sería una primera transformación, y las transformaciones subsiguientes, de la mano de quién van los pensadores griegos, cómo se los lee en este periodo, que es cómo se los va a leer durante la modernidad y los siglos subsiguientes hasta llegar a nuestros días. Eso me parece fundamental, me parece algo como para tener en cuenta, ¿no? Esas modificaciones que se han hecho, que yo en las clases los suelo llamar, por ejemplo, los Aristóteles, ¿no? Entonces, usando la frase de Luis Bacigalupo en el Intercongreso, cuando dijo que el medioevo era el útero de la modernidad, y me parece que bastante acertado, en ese útero de la modernidad, ver qué Aristóteles han leído, por ejemplo, Bacon, o el propio Descartes, o Kant, o etcétera, ¿no? ¿Qué Aristóteles? El Aristóteles analizado por qué pensador de este periodo. Y entonces ahí se pueden aclarar o complejizar algunas cuestiones que sería interesante revisar. No se reduce a esto, obviamente, el trabajo del investigador, hay muchísimo más, pero me pareció interesante destacar y poner a consideración del resto de los colegas esta posibilidad. En cuanto a la enseñanza de la filosofía, aquí ya voy a hablar, como hemos hecho en el Intercongreso, de mi experiencia personal. Yo intento mostrar durante estas clases que la filosofía medieval no ha sido solamente cristiana, sino que ha sido cristiana, judía, musulmana, que ha habido una cantidad interesante de personas y de mujeres, por ejemplo, en las Amas del Desierto, nombradas por Jerónimo, que han dejado una marca muy interesante, pero que, como dije al inicio, no son nombradas. Asimismo como las mujeres místicas o las beguinas, que junto con los varones han tenido una voz desde un lugar diferente y que no en todas las cátedras, por diversos motivos. Uno es el tiempo. Ahora las cátedras son llamadas cuatrimestrales, pero duran 2 meses y medio. Pero sí me parece que es importante nombrarlas y decir algo acerca de todos estos pensamientos que convivieron, que se han interceptado y que han generado algo distinto de sí mismo en esos cruces entre varones, mujeres, distintas épocas y distintas culturas. Yo cierro la cursada de filosofía medieval cuando era presencial, en este momento lamentablemente no lo he podido hacer, con una mesa redonda donde los estudiantes tienen que buscar ellos un tema del periodo y exponerlo así como estamos haciendo nosotros, y son sus propios compañeros quienes les hacen preguntas. El único requisito es que el pensador, pensadora seleccionada sea obviamente del periodo y que no se repita, para que ellos mismos comprendan la riqueza, la complejidad y la diversidad del periodo. Esto es lo que a mí me interesaba compartir y dar a debatir con ustedes. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ya nos escucharemos entre todos. Gracias. Muchas gracias, Susana, por tu participación. Algunos de los que conversamos habitualmente con ella ya sabíamos el contenido de la primera parte, porque lo reitera, y creo que es un tema
muy importante y que va a ser sin duda objeto de comentarios. Quisiera ahora darle la palabra a nuestra amiga Leonor Javier de Lisboa, de Portugal, que es uno de los pocos miembros europeos de la red, porque si bien es una red latinoamericana, en algunos casos de personas que se acercan y que trabajan activamente, como es el caso de Leonor, son miembros, y Leonor participa también, no solamente con sus trabajos, sino también apoyando como referencista en otras reuniones, y como coorganizadora de algunas actividades. De modo que es un gusto también escucharla, porque vamos a atender a la problemática que en parte es la misma y en parte diferente de un país con una larga tradición universitaria, como es Portugal, y con una fuerte tendencia a la filosofía medieval, porque en Portugal hay muchos medievalistas y es también un centro de acogida, como la Universidad de Porto, de medievalistas que lamentablemente no tienen lugar en sus propias instituciones de origen. Así que, Leonor, muy agradecidos de que estés con nosotros y te escuchamos. Muito obrigada, Celina, pela sua apresentação. É um gosto para mim estar entre vós. Já vai fazer quase um ano que tive a oportunidade de estar convosco presencialmente no Porto, e é um gosto colaborar com as vossas iniciativas. E hoje, em especial, no Dia da Filosofia. Ora bem, eu pensei de facto nesta mesa a retomar a pergunta que sempre faço desde sempre que inicio um curso de filosofia medieval, na disciplina de filosofia medieval, que é a questão de saber porquê ensinar e aprender filosofia medieval no mundo de hoje. É uma questão que recoloco sempre e todos os anos. Eu diria, vou falar do ponto de vista do ensino, do ponto de vista da minha própria atividade, e eu diria que desse ponto de vista eu persigo dois objetivos. O primeiro é a transmissão de um património, de uma herança. E o segundo é dar a conhecer um pensamento, pensamentos, certamente no plural, mas que são densamente elaborados, quer sobre o homem, sobre o ser humano, quer sobre Deus ou a divindade, sobre o ser divino. Penso que encontramos na filosofia medieval aí uma alta qualidade de especulação que importa reter e transmitir às gerações mais novas. Mas eu gostava de começar a minha reflexão exatamente sobre a primeira linha, a transmissão de um património e de uma herança. É que pode haver herdeiros que não querem receber uma herança, que não querem receber essa herança. E não se pode obrigar os herdeiros a receber uma herança que não querem. Os europeus discutem assumir ou não a matriz cristã da Europa, que é de facto uma matriz que está estreitamente associada com a cultura medieval. Perante a atitude de rejeição, o ensino da filosofia medieval deve cultivar uma relação de estudo objetivo e imparcial, que constitua uma relação adulta de aceitação dos pais com os quais os descendentes romperam em pensamento e em opção cultural. Os tais herdeiros que não querem ser herdeiros. Julgo que é muito importante transmitir a ideia de que nós não ensinamos filosofia medieval para pensar tal e qual como os medievais, mas para entretecer com eles uma relação adulta, objetiva, imparcial, tal como aquela que somos capazes
de construir com os nossos pais, avós e antecessores, com os quais já não nos identificamos completamente e com os quais até possamos ter rupturas. Penso que é muito importante construir essa relação adulta com os antepassados, nomeadamente no que à cultura diz respeito. E numa Europa multicultural, como é atualmente a Europa, nem todos os estudantes se sentirão herdeiros da cultura e da filosofia medievais. Para esses e para todos, eu julgo que o ensino da filosofia medieval deve estimular a curiosidade por filosofias de largo alcance na compreensão do humano e do divino. Nestes dois domínios, reitero, é sempre esse o meu ponto, a filosofia medieval está longe de ser superficial. E essa, diria que é a razão fundamental pela qual ela continua a merecer ser estudada. Os não herdeiros, curiosamente, ao contrário dos herdeiros que entraram em ruptura com os seus antepassados, os não herdeiros oferecem-nos muitas vezes uma atitude de curiosidade intelectual e uma capacidade de acolhimento quase em tábua rasa do estudo da filosofia medieval, o que é estimulante para nós. Mas neste caso, de facto, o ensino da filosofia medieval não pode centrar-se na eliminação de preconceitos, como muitas vezes isso me aconteceu no passado, preconceitos culturais sobre a Idade Média, porque isso não tem sentido para eles, mas apresentá-la como de facto um legado de pensamento profundo em torno do humano e do divino. E concordo inteiramente com o que acabou de dizer a Susana, salientando a sua diversidade, embora eu aqui seja um pouco até mais conservadora, no sentido em que eu não poria em causa aqueles grandes pilares, os grandes autores que têm sido reconhecidos pela tradição, desde um Santo Agostinho a um São Tomás de Aquino, Santo Anselmo e outros, pela influência que tiveram na posteridade, o que não eliminaria o estudo de autores esquecidos pela tal injustiça hermenêutica que a Susana também bem menciona, mas de facto julgo que é importante reconhecer a importância destes autores, não só por aquilo que disseram, como também pela influência que tiveram na posteridade, como os Aristóteles da Idade Média, também há os Agostinhos e também há os Tomases de Aquino, que importa também recuperar nas suas leituras posteriores e até nas leituras contemporâneas. Penso que isso é de facto muito, muito importante. Portanto, desse modo, eu diria o ensino da filosofia medieval, sobretudo para os não herdeiros, para aqueles que têm uma curiosidade intelectual de algum modo inocente, permite-nos apresentar a filosofia medieval na sua qualidade intrínseca e capaz de transpor o condicionamento histórico e o contexto histórico em que foi criada. E isso também me parece, de facto, muito, muito importante. É claro que neste trabalho podemos restituir, mas isso também ainda é preciso muita investigação. Um problema que eu me tenho colocado é como renovar o estudo dos autores já muito estudados, que nós todavia não podemos esquecer. Como renovar ao nível da investigação o estudo desses grandes autores que já foram, sobre os quais já tudo foi dito. Porque se não fazemos essa renovação ao nível da investigação,
penso que o esquecimento deles ou falar deles só através de outros será uma perda para as gerações futuras. Portanto, esse é um problema que também me coloco ao nível da investigação. Mas eram estes pensamentos que tinha para partilhar convosco e estou muito satisfeita por poder discuti-los também a seguir. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias. Creo que hay algunos puntos de contacto en cuanto a lo que decía Susana. Hay como una conciencia de la necesidad de renovar contenidos y demostrar la gran riqueza y todo lo que queda por hacer. Sin duda, esto va a ser un tema del próximo bloque. Estamos ya prácticamente en el término de los primeros 40 minutos, de modo que vamos a hacer un corte de 5 minutos, volvemos a entrar con el mismo link y vamos a escuchar al tercero de nuestros invitados, al licenciado Ignacio Pérez Constanzó, que es de Uruguay. Bueno, él es argentino, pero trabaja en Uruguay, y que nos va a hablar también de su experiencia en la Universidad de la República, en un tipo de tareas un poco diferentes, porque él no se encuentra en Montevideo, sino en otro lugar más pequeño, o sea, es otra experiencia, ¿no? Que también va a ser muy importante. Bien, entonces cerramos aquí, en 5 minutos volvemos con el mismo link y les pido que, para que no haya interferencias, se silencien al entrar. Gracias y hasta luego. Muy bien, ya está el tercer participante, ya había hecho la presentación en el bloque anterior, así que sin más trámite, Ignacio, te escuchamos. Hola. Bueno, yo di varias veces Historia de la Filosofía Medieval, no en la Universidad de la República, pero sí en otros lados. Yo creo que hay varios puntos acá bastante complicados para esta disciplina, para enseñar esta disciplina, que yo lo sumaría en 5 puntos y me gustaría comentar uno solo, pero me parece que son 5 puntos principales. Uno es el de las perspectivas, que es algo que se suele presentar al comienzo de un curso, es decir, cuáles son las perspectivas desde las cuales se puede abordar la historia de la filosofía medieval, y esto es una cosa que se puede ver incluso en los manuales, así que, digamos, es parte, digamos, del posicionamiento filosófico que hay antes de comenzar a hablar de este asunto. Otro es el tema del asunto de los límites o de la periodización de la historia de la filosofía medieval, cuando comienza, cuando termina. Eso es algo que en realidad ocurre con otras historias de la filosofía, otras periodizaciones. Otro de los problemas, que es un tema que he hablado, por ejemplo, hace poco con Susana, es el tema de la dificultad para acceder a los materiales, y no me refiero a los manuales, sino a los textos de los autores medievales. No solo porque hay muchos, la enorme mayoría que no han sido traducidos, sino porque a veces es difícil conseguirlos. En algunos casos son traducciones viejas, y en general son además traducciones que tienen una tirada muy corta. Es decir, que es difícil en muchos casos conseguir, y bueno, la accesibilidad es una gran dificultad con respecto a esto. Otro de los problemas es el de, digamos, algunas cuestiones circunstanciales, como el desconocimiento general de la época, la dificultad para enseñar historia de la filosofía medieval cuando no saben casi nada los alumnos sobre el medievo. En gran medida también la inabarcabilidad del periodo. Es un periodo que incluye en torno a un milenio, es gigantesco. También el tema de los prejuicios que hay con respecto al medievo, ¿sí? Eso es algo que se ha mencionado muchas veces y que se ha discutido mucho. Y otro aspecto que es importante y que veo que se está discutiendo en los últimos tiempos y que también repercute, y es el desconocimiento de otros idiomas. Especialmente cuando se trata de los autores que nosotros queremos estudiar, es decir, y además es difícil y es comprensible que no se conozcan, porque son lenguas muchas veces lejanas a quien está estudiando historia de la filosofía medieval. Si son lenguas muertas, además, hay muy poco incentivo para estudiarlas. Entonces, esas son como cuestiones circunstanciales
Y después hay otra cuestión que es el de cuáles son los temas o contenidos, que es un asunto un poco delicado porque depende en gran medida de cuáles son las perspectivas, cómo se afronta esto de la historia de la filosofía medieval, pero también es porque son muchos. Entonces hay que tomar una decisión y, como una vez hace muchos años un amigo mío dijo, un programa de una asignatura es siempre una decisión. Y en ese sentido es muy difícil decidir cuáles son los contenidos. ¿Cuáles son los temas principales de la historia de la filosofía medieval? Bueno, no es uno, no son dos, y uno puede elegir. Haciendo una lista así muy rápidamente, pero muy rápidamente significa, yo debo haberme tomado 40 segundos, el tiempo que hice en escribirlo, uno rápidamente puede pensar en al menos 10 temas. ¿Cuáles son los temas, digamos, de la historia de la filosofía medieval? El tema de los trascendentales, el tema de los universales, el conocimiento que tiene el hombre de Dios, el conocimiento que tiene Dios de los entes particulares, de las criaturas, digamos, el tema de la creación, el tema de la libertad o el tema de la predestinación. El tema de es un tema muy fuerte, además, que atraviesa toda la Edad Media. El tema de la noética, el tema del conocimiento, el tema de la participación, la fe-razón. Para algunos el tema de fe-razón es la cuestión fundamental. Algunas cuestiones éticas, el rol de la persona o del individuo o la construcción del sujeto. Es decir, se me ocurren estas cuestiones, se me han ocurrido en muy pocos minutos y me doy cuenta que es una gran dificultad. Entonces, yo lo que quería era comentar, ni siquiera proponer, sino simplemente comentar cómo ha sido que yo abordé esta disciplina en los últimos años. En primer lugar, decidí dejar los manuales en un segundo plano. Cuando digo segundo plano me refiero a que me parece que es fundamental, es algo que decidí hace mucho tiempo, y es que los manuales fueran de lectura obligatoria por parte de los alumnos, pero que el profesor no repitiera un manual de ninguna manera, sino ir directamente a los textos. Y después, con respecto a los textos, he ido cambiando a lo largo de los años. Entonces, en determinado momento era Dionisio de Pajita, estuvo durante mucho tiempo en el programa, luego lo cambié para poner el Liber de Causis, y leímos el Liber de Causis, y así con un montón de otros casos. Marsilio de Padua ha estado unos años y otros años no, porque he optado por poner a Nicolás de Cusa o a algún otro autor. Entonces, incluso lo que he hecho es otra cosa que me pareció interesante, es hacer que los alumnos, en general he trabajado con pocos alumnos, lo cual me permitió personalizar un poco más y dedicar un poco más de tiempo, digamos, y hacer, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Un año, por ejemplo, que tuve 10 alumnos. Entonces, hice que la lectura obligatoria del manual fuera de diferentes manuales. Entonces, había 2 alumnos por cada manual. Entonces, algunos leyeron a Libera, otros leyeron a Gilson, otros leyeron a Copleston, otros leyeron y así fuimos cambiando el autor del manual, ¿sí? Y eso, lo cual obligó, y también la lectura directa de los textos hizo que obligara o que incitara más a los alumnos a que ellos lo comentaran, el texto, más que comentarlo yo. Entonces, mi función fue más bien la de contextualizar, porque sin contexto muchas veces era muy difícil entender el texto. Pero siempre lo que hice fue eso, es decir, primero leemos el texto y después yo les doy el contexto. Es decir, primero la lectura, luego el contexto, y la explicación. Y bueno, en general mi experiencia ha sido buena, pero comprendo perfectamente que es una decisión difícil porque implica llevar a los alumnos a un trabajo mayor, a una participación más activa. Cuando esto sucedió, los resultados fueron muy buenos. El gran temor que yo tuve al hacer esto es que tuvieran una visión menos comprensiva, menos abarcativa y menos sintética, aunque hubieran entendido muy bien algunos autores particulares. Pero en general no me voy con esa sensación. Bueno, simplemente traigo esto como comentario, a ver cuál es su experiencia. En general, también esto lo que ocurre es que hace que a un autor no se le pueda dedicar mucho tiempo. En la mayor parte de los casos es una clase y no hay más tiempo para alguna otra cuestión. En autores importantes, autores que han escrito sobre muchos temas, se vuelve un poco complicado porque, por ejemplo, explicar a San Agustín en una clase
bueno, es realmente muy difícil. Y lo mismo pasa con otros, es decir, porque son autores que han tratado muchos temas, porque tuvieron mucha repercusión anterior, porque hace falta explicar el contexto, y además porque son autores que se han destacado en muchos temas. Entonces, simplemente eso, es el modo que intenté solucionar algunos de estos problemas. Y bueno, me interesa mucho, siempre me interesó mucho ver qué es lo que hacen otros que se encargan de la misma asignatura y con estos problemas. Muchas gracias, Ignacio, por tu participación, que apunta a dos temas bastante interesantes, ¿no? Los recortes y los privilegios por un lado, y por otro lado los temas, no solamente los autores, sino también los temas. Así que ahora vamos a abrir los comentarios entre los presentes. Yo me voy a permitir solamente 2 minutos para poner otro tema sobre el cual no se ha hablado. Me parece que no está muy visualizado, pero que es importante tenerlo en cuenta. Yo, para la investigación, no tanto para la enseñanza. Yo lo voy observando en algunas publicaciones, pero sobre todo en trabajos que me llegan para hacer un referato. Hay como una tendencia en personas que no tienen una formación de filosofía medieval, pero que sí tienen una formación en otras disciplinas, y particularmente menciono dos: el análisis filosófico, o sea, el análisis del lenguaje y la lógica, en tomar textos, cualquier texto, de un autor antiguo, medieval, moderno, contemporáneo, y hacer un trabajo de hermenéutica. Dejando bien claro, en algunos casos, y en otros casos solo cuando el referencista se lo exige, que no se trata de trabajos de filosofía medieval. O sea, cuando un referencista le dice, escuche, usted, o de filosofía antigua o de filosofía moderna, usted está haciendo un análisis lógico de una supuesta doctrina de Kant, pero usted utiliza nada más que un fragmento de Kant, y además que no es muy relevante según los expertos en Kant. Digo esto, y lo mismo vale para filosofía medieval. Se está haciendo mucho con Occam en este momento. Occam es un autor muy complejo, con una obra muy extensa, y es evidente que las personas que hacen este tipo de trabajo no han leído ni una décima parte, ni mucho menos algo que pedía Susana, o sea, una comprensión de la complejidad y la magnitud histórica. O sea, se ha tomado simplemente una frase, un pedacito de Occam, y se hace un análisis del lenguaje, mostrando que eso es compatible con la teoría del emergentismo, por ejemplo. De una manera totalmente anacrónica, por un lado, pero por otro lado, sobre la base de qué estudios de filosofía medieval se adscribe una doctrina llamada emergentismo a Occam. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Por un lado, el problema de una especie de platonismo de las teorías. El idealismo, que básicamente como tal y explícitamente surge en el siglo XIX, podría ser de una manera casi unívoca aplicado, no sé, a Platón, qué sé yo, a cualquier medieval que haya sostenido el realismo de los universales. El emergentismo puede adscribirse a Occam o a otros autores anteriores. Este es un problema. Y el problema que yo veo fundamental es que así estos trabajos pasan como trabajos de filosofía medieval, y por eso son enviados a medievalistas y tergiversan de una manera muy seria la misma figura medieval que se intenta estudiar. Yo creo que esto es un problema que no lo estamos teniendo en cuenta, que cada vez está creciendo más, y que creo que se debe, y acá voy a ser un poco maligna, a que muchas personas ven una posibilidad de ingresar a enseñar filosofía medieval por alguna carencia circunstancial de profesor o de lo que sea, sin pasar por todos los requisitos. Algunos de ellos usan traducciones incluso, ¿no? Ni siquiera saben latín. Entonces,
y no digamos de usar un manuscrito o de usar una edición antigua si no hay moderna. De modo que yo creo que esto se debe en buena medida a que hay una cierta deshonestidad, y lamento decirlo, en algunos investigadores que tienen un instrumental interesante, actualizado, y sobre eso no discuto que saben, pero que se apropian de figuras del pasado, puede ser Aristóteles, Kant, Occam, Tomás de Aquino, para hacer trabajos que no son de filosofía medieval, pero que en el contexto de las publicaciones pasan como de filosofía medieval. Este es un tema que me parece que merece también una consideración. Simplemente lo dejo apuntado. Ahora abro el debate. Si alguien quiere, como siempre hacemos, primero entre la mesa y luego los invitados, pero como somos pocos, si cualquiera de los que está conectado desea decir algo, levanta la mano o se pone el micrófono y lo escuchamos. Ahí, sí, sí. Te adelante. Sí, gracias. Sí, agradecer muchísimo lo que dijo María, lo que dijo Ignacio y lo que has dicho vos, Celina, porque siento que es un complemento y que estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí. Sobre todo quería reiterar cuestiones que ha dicho María, lo que vos has dicho y lo que ha dicho Ignacio. Me parece muy, muy importante pensar, debatir, seguir dialogando como hicimos aquella vez con Ignacio, la cuestión de la toma de decisión, ¿no? Y como bien decía él, una decisión que en lo posible no sea continua, como él bien ha dicho. Yo también desde el año 84 que estoy en filosofía medieval y todos los años trato de cambiar, de modificar, de incorporar algo en la medida de las posibilidades y también, como me parece que entendí que dijo Ignacio, también teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, ¿no? Porque por un lado es cierto que saben muy poco de filosofía medieval, porque a mí en la práctica me pasa, que cuando terminamos la cursada dicen, ¡ah, qué interesante era esto, lo puedo relacionar con...! Y ahí empezamos el camino de un poco de lo que decía Celina. Entonces, tal vez tener en cuenta esto, ¿no? El desconocimiento de otras lenguas, ni siquiera lenguas contemporáneas, al menos aquí en Argentina son muy pocas las personas que al menos conocen otras lenguas como inglés o francés e inclusive portugués. Y nos cuesta entendernos entre nosotros una lengua que es tan afín. Y gracias a María, esto que comentó, ¿para qué nos sirve hoy? Porque los problemas de los seres humanos son los mismos, aunque tratados de modo diferente, porque las circunstancias, como se ha dicho aquí, han sido obviamente diferentes, pero algo nos está diciendo a nosotros hoy. Entonces ahí es que, como también dijo Ignacio, un pensador como Agustín, que no dejó un solo problema humano de tratar, es riquísimo. Y como él decía, no nos alcanza la vida, ¿no? Pero bueno, el cuatrimestre. Y a veces yo también pensé en tomar un autor y a partir de ese autor ver esos temas que estallaban e ir trabajando esos temas. Entonces, me parece que es muy importante y agradezco a los colegas lo que se ha dicho. Y el sentido también que dijo María del patrimonio. La importancia del patrimonio, que yo no lo dije con esas palabras y tal vez no quisimos decir lo mismo, pero yo siento como que de algún modo yo quise decir eso cuando en muchas tesis doctorales, o en algunas que he leído,
saltan este periodo, ¿no? Lo que había comentado al inicio. Entonces, me parece que la relevancia del patrimonio, como bien dijo María, es digno de ser recalcado. Así que más que nada era un comentario y retomar algunos conceptos. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, yo quería comentar en que tuve una experiencia bastante diferente porque fui durante 18 años profesora de filosofía medieval en la Facultad de Filosofía y Teología de los franciscanos, que es una, o era porque ahora ya la cerraron, han reducido, era un instituto adscripto a la Universidad Pontificia Antonianum de Roma. De modo que nosotros no teníamos los profesores, no solamente yo, todos los profesores de filosofía y de teología, no teníamos ninguna posibilidad de armar un programa. El programa es el programa oficial del currículum de la Universidad Antonianum y se aplica prácticamente igual a todas las facultades adheridas, que en ese momento eran 11 en el mundo, hasta el punto que cuando fui invitada a hacerlo en la Facultad de Perú, pues el programa era el mismo, tanto en eso como en el seminario específico de filosofía franciscana. De modo que esta restricción, que para muchos significaba una molestia muy grande, a mí me sirvió para pensar dentro de ese marco tan acotado. O sea, yo no podía cambiar los temas, prácticamente los tiempos. Por ejemplo, se incluía desde el siglo I, o sea, desde los primeros padres, y se incluía hasta el Renacimiento, de modo que era así, y obviamente había pensadores que no podían ser suprimidos ningún año, entre los cuales estaban prácticamente todos los importantes, de modo que era un programa enorme para desarrollarse en un cuatrimestre. La idea que yo tuve fue, por lo tanto, una idea hermenéutica, tratar de mostrar que la filosofía medieval es una reconstrucción, y que como tal reconstrucción es una cuestión de decisión, como decía Ignacio, pero no solamente de qué autor pongo o saco o qué autor es importante o no. La reconstrucción misma de ese autor es una decisión. Y esto lo mostraba y finalmente de eso hice un manual, pero yo lo daba así. Primero los datos, lo más objetivamente posible, acerca del autor o de una corriente o de una escuela, y luego elegía 2 o 3 textos de medievalistas que daban visiones contrapuestas del mismo autor o del mismo periodo o de la misma teoría. Al principio eran más, pero después quedó bastante claro que había una gran diferencia entre una línea que podría estar representada por Gilson, es decir, por la línea latinista, llamémosle así, y otra línea representada por De Libera, que sería la línea que favorece el concepto de traslatio. De modo que con textos de ellos dos, completamente contrapuestos en la mayoría de los casos, trataba de generarle al alumno una idea de la crítica, ¿no? O sea, y cuando me decían, bueno, profesora, ¿y usted qué le parece? ¿Cuál de los dos tiene razón? Y yo nunca daba la razón a nadie, dejaba que los alumnos lo discutieran, y a lo largo de todos los años, sin que yo lo hubiera intentado específicamente, fui notando que los alumnos se inclinaban a las soluciones o a las ideas de De Libera. O sea, la idea de la traslatio, la idea de esta comunicación, muchas veces ignorada incluso porque no tenemos un estudio profundo de documentos, y en otros casos porque ni siquiera sabemos que existen documentos, siguen encontrándose, pero es como una
una visión que en los alumnos se fue abriendo camino de una manera natural. Quiero decir con esto que a veces el tener una restricción notable en la posibilidad de elaborar un programa puede servir para buscar algunas vías alternativas, y esto que me surgió por esta situación tan especial terminó siendo una manera mía de enfocar los problemas, ¿no? Es decir, para los que leen mis trabajos de investigación se dan cuenta que en general yo cuestiono a un autor desde otro autor, es decir, una reconstrucción desde otra reconstrucción, hablando precisamente de reconstrucciones. Era simplemente una experiencia que les quería contar porque es diferente a la de todos ustedes, ¿no? Yo no tuve ninguna posibilidad de elegir nada, nada más que el estilo. Bueno, si alguien más quiere decir algo, estamos abiertos, estamos en tiempo. María quería... Sí, María, adelante, María. Eu agradeço todos os contributos vossos e concordo profundamente com tudo aquilo que foi dito. Eu sob esse aspecto tive eu ensino numa universidade pública e tenho a possibilidade de construir um programa. Mas faço ver aos estudantes que realmente o programa que apresento tem muito isso, a palavra é da Celina, reconstrução, decisão, sem dúvida. Eu também uso muito a palavra perspectiva e, portanto, também procuro chamar a atenção para as perspectivas diferentes dos vários historiadores da filosofia, a que eu chamo entradas. São várias entradas possíveis na filosofia medieval. É claro que para os estudantes, de uma maneira geral, eles não sabem nada de filosofia medieval. Não sabem nada, alguns têm preconceitos, mas hoje em dia aquilo que prima é mais o não saber nada. Eu julgo que isso é uma oportunidade para nós, através daquilo que possa parecer estranho ou diferente, proporcionar conexões. Eu também sinto aqui em Portugal, também se nota muito essa tendência hermenêutica para tomar os textos completamente descontextualizados e analisá-los com propósitos completamente estranhos à época. Às vezes fazendo uma hermenêutica puramente literal. Eu julgo que está hoje em voga em filosofia ver aquilo que a letra dos textos diz, ao nível da investigação, ver aquilo que a letra dos textos diz, independentemente do contexto e da tradição que veio depois. Eu julgo que se perde mais com essa atitude do que se ganha, mas efetivamente é uma tendência que se faz sentir aqui ao nível da investigação, mas isso faz para qualquer texto, seja medieval, antigo, seja de que época for, mas é uma tendência também aqui premente. De qualquer modo, na minha apresentação do programa, eu faço uma apresentação, como tenho liberdade, de facto, escolho um critério temático, apresento o programa por temas, e a propósito dos vários temas, eu revisito os autores, em que eles, nos temas em que eles foram efetivamente relevantes. É por isso que eu revisito Santo Agostinho várias vezes ao longo do semestre a propósito de vários temas, seja a propósito das artes liberais, do conhecimento de si, temas em que ele foi efetivamente mestre. Agora, dizendo aqui à Celina, ele não terá sido mestre, nós podemos dizer que ele não é nosso mestre na misoginia, por exemplo, mas é nosso mestre em coisas em que nós o podemos continuar a eleger como mestre, e portanto eu revisito os autores a propósito dos temas. Isso faz com que os estudantes construam essa conexão
e portanto não se esqueçam, nunca dou um autor ou uma época, e assim procuro mostrar, é uma maneira de mostrar a complexidade e a diversidade da filosofia medieval, não podendo, obviamente, esgotá-la, nem com o meu conhecimento, nem com o tempo que podemos ter no curso. Portanto, eu partilho muito as vossas preocupações e aquilo que se passa aqui é muito similar com aquilo que vejo nos vossos depoimentos também. Muito obrigada. Gracias, Leonor. Comparto plenamente la idea de todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Alguien, no quiero usurpar más el tiempo yo, supongo que hay alguien más que quiere decir algo, estamos en tiempo todavía, tenemos unos minutos. Un minuto nada más en relación con lo que decía María, que me hizo acordar. Yo tuve la suerte, bueno, de trabajar con varias personas que veían a la filosofía medieval y entre nosotros de un modo bastante diferente. Y me hizo acordar ahora lo que decía María, algo que decía Fortuny muchísimas veces, ¿no? Que la historia de la filosofía es como un tapiz y que uno tiene que tratar de ver los nudos, ¿no? Los nudos que permitieron que el tapiz sea esto que nosotros vemos. Entonces, esa parte de atrás que pocas veces se suele analizar o intentar ver cuáles fueron los hilos que se cruzaron para generar esa imagen. Así que sí, muchas gracias. Sí, y lo que dijo Celina, ¿no? La cuestión de la construcción y la reconstrucción. Sí, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, doctora, buenos días a todos. Sí, adelante, César. Pues bueno, no he preparado nada, pero sí quería compartir algo que seguramente para algunos de ustedes en este momento es bastante complejo, y es la enseñanza de la filosofía medieval a través de la virtualidad, que es algo que yo hago pues de manera permanente, porque mi universidad tiene esa modalidad, como ustedes saben, pero que ahora pues es un problema para todos, porque a una cosa tan compleja como es la enseñanza de la filosofía medieval, tenemos que agregarle este problema de la virtualidad. Perdón, César, sí, quiero comentar que nos quedan nada más que 5 minutos, así que esta es la última intervención. Bueno, doctora. Entonces, en la UNAD lo que hacemos es definir una estrategia pedagógica. Eso es lo primero y lo más importante. En este momento estamos trabajando aprendizaje basado en tareas, pero cuando trabajo, por ejemplo, a un autor como Santo Tomás, he usado una estrategia muy simpática que es aprendizaje basado en escenarios, que es hacer una especie de novela, un cuento novelado sobre Santo Tomás y presentárselo a los estudiantes casi como una historieta con palabras. Eso ha sido bastante interesante. Y ahora uso una pequeña página web que tengo y allí los estudiantes, como son pocos también, escogen el autor que quieren leer. En cada época, en la baja edad media escogen uno, en la alta escogen otro, en la temprana escogen otro y todos lo van cogiendo. Tengo una estudiante que en Colombia ahora es muy famosa, que es una actriz muy famosa, que es Margarita Rosa de Francisco, está estudiando conmigo y está encantada. Yo estaba un poco preocupado porque ella es una autora muy polémica, el Twitter de Margarita es asesino, o sea, ella acaba con lo que encuentre. Y está encantada con la filosofía medieval y en este momento está feliz porque es una mujer obviamente muy liberada y feminista. Fue la primera mujer que hizo una escena de lesbiana en la televisión colombiana, que es bastante decir que somos una sociedad muy conservadora. Y por ejemplo, ella está encantada descubriendo ahorita a Cristina de Pizán, que está haciendo un trabajo sobre la ciudad de las damas y para ella ha sido todo un descubrimiento. Otra cosa que me parece muy interesante también es que yo me he inventado un concurso
una especie de torneo medieval. Entonces ellos primero escogen una época, temprana, alta o baja edad media, conforme a la periodificación que manejo yo en la universidad. Luego escogen un tema, por ejemplo, unos han escogido la brujería, otros han escogido el feminismo, otros han escogido los problemas del papado en la Edad Media, sobre todo en la parte final de la Edad Media. Luego escogen un formato, unos están haciendo, por ejemplo, trovas, otros están haciendo podcast, pasamos de unas cosas a otras, y otros están haciendo cuentos y otros están haciendo pequeñas novelas. Incluso alguno está haciendo caricaturas. Entonces, lo están haciendo así y al final será un concurso. Vamos a llamar a 3 doctores, probablemente uno de ustedes sea invitado a ser jurado para que nos ayuden a escoger cuál es el mejor trabajo que han hecho los estudiantes. Creo que se trata de seducir y de enamorar a los estudiantes para que la filosofía medieval les sea interesante. Yo creo que de otra manera no se puede. Les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchas gracias. Quiero, digamos, agradecer ahora a todos esta participación, porque ya estamos prácticamente en el cierre. Un minuto, medio minuto cada uno de los presentes de saludo. Y quiero recordarles que en los próximos días este video, el video de esta reunión, estará subido en el canal YouTube de la red. Medio minuto cada uno de saludo. Susana. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio y por habernos complementado entre todos lo que estamos pensando y poder innovar en nuestras prácticas y sobre todo afianzar la investigación en este periodo. Muchas gracias. Muy bien, Leonor. Cordiais saudações para todos em prol do ensino da filosofia medieval, porque vale a pena. Muito obrigada. Ignacio. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho todos, con las perspectivas, creo que sí, con todo lo que se ha dicho, y me parece que es muy importante también lo que dijo Celina con respecto a la investigación. Lo que pasa es que si queremos una investigación seria, tenemos primero que enseñar muy bien lo que es la filosofía medieval. Por eso me parece que ambas cuestiones están intrínsecamente relacionadas, porque si queremos investigación en el futuro tenemos que promoverlo en los estudiantes. Y mi experiencia en general ha sido muy buena en eso. Así que muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, terminamos entonces aquí. Muchas gracias a los que nos han escuchado, gracias a Juan Manuel, gracias a Lorena, a César y a otros que ya se retiraron. Y próximamente estará esto subido y vamos ya inmediatamente a trabajar en el Congreso de mayo. De modo que todos están invitados a colaborar en este nuevo emprendimiento de la red. Muchas gracias y hasta pronto.